Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, si algo podemos reconocerle a Nicolás Maduro es el esfuerzo que pone en hacer sus sueños realidad. Se empeñó en que el Papa le practicara un exorcismo y lo logró. Aunque solo fue para la fotografía, el diablo sigue ahí. Amenazó al aparato productivo nacional con caerle a puñetazos hasta destruirlo y lo logró. Se propuso ingresar al selecto club de los innovadores al que pertenecen Steve Jobs, fundador de Apple, Bill Gates, fundador de Microsoft, o Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Nicolás presentó un jugoso sistema de comunicación al que bautizó como Mangotexto y lo logró. Ahora Maduro está empeñado en que el país transite el espejismo electoral y hace y deshace para imponer la sensación de que estamos en campaña. Así fue el lanzamiento de su candidatura en el Poliedro de Caracas. Miren, no es que uno sea rata, es que él es demasiado él. Ok, en el imaginario de Nicolás, la danza representa una poderosa ventaja que le distingue de todos los demás jefes de Estado. Tanto es así que hace unas pocas horas denunció ante el mundo que esa es la razón de la envidia que le tiene el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Además no sabe bailar. Y me tiene envidia porque yo bailo la pollera colorada. Y lo bailo sabroso además. Él no sabe ni bailar, compadre. ¿Qué va a saber bailar un oligarca? Un patiquín. Eso le tiene que haber dolido a Juan Manuel Santos. Miren, de un presidente se puede decir cualquier cosa. En el caso de Nicolás, llamarle dictador, indolente, asesino. Pero mal bailador, nunca. Ahora bien, mientras los equipos de inteligencia venezolanos trabajan día y noche en mantener andando la tragicomedia de la dictadura de Maduro, yo hice la tarea y encontré esto. Lo que confirma la teoría de Nicolás, Santos no sabe bailar. Ok, fíjense, Maduro ama la danza, la utiliza para resolver las dificultades más adversas. Le hemos visto bailar en plena caída del precio del petróleo, le hemos visto bailar testarudamente ante el incremento del índice de desempleo, le hemos visto bailar resistiendo el severo regaño de sus superiores en La Habana. Pero miren cómo baila pegado, así es. Históricamente, la danza ha sido utilizada para equilibrar las emociones. Este es el principio fundamental de la bailoterapia, género fundado en Alemania por allá en el año de 1941. Años más tarde, la bailoterapia cruzó el océano y se esparció por todo el territorio asiático. De no ser por esas terapias, Kim Jong-un nos habría volado en pedazos desde hace mucho rato. Miren, cambiando el tema, hace un par de días se produjo un hecho infortunado. Mi apreciado Jaime Bailey fue mandado a callar por su invitado, el periodista venezolano Rafael Poleo. Hay diversas opiniones. Están los que dicen que Poleo provocó a Bailey con respuestas resbalosas y están los que dicen que Jaime no dejó hablar al entrevistado. Lo que van a ver a continuación es material inédito, sin editar, de lo que sucedió en el programa de Bailey. Bueno, recibo con gran placer a un periodista venezolano que tiene una admirable trayectoria. No puede discrepar de él en algunos asuntos puntuales. Es un gran periodista, Rafael Poleo. Bienvenido, Rafael. Gracias por estar aquí. ¿Cuándo crees que van a ser las presidenciales en tu país? ¿Fines de marzo, principios de abril? Mira. Insisto en la pregunta original. ¿Tienes una fecha tentativa de elecciones? Espérame. Y va a rivalizar con Rusia como el primer productor de petróleo del mundo. No, gracias a las nuevas técnicas de exploración y sobre todo de explotación, Estados Unidos tiene ahora unos músculos en la industria petrolera que nunca en su historia tuvo. O sea, que no creo que Estados Unidos esté tan necesitado del petróleo venezolano. No es que lo necesita. Cuando el señor Bush papá intervino militarmente en Panamá, sacó a un ex hombre de la CIA que se había convertido en un narcotraficante, lo metió en la cárcel, que es el destino que merecen Maduro y Cabello, y eliminó a las fuerzas militares panameñas. Dime tú cuál era el negocio crematístico
Lo hizo porque Noriega era un hombre de la CIA y lo traicionó y era un narcotraficante. Tu discurso calza perfectamente con el discurso de Maduro. Cuando tú dices que Estados Unidos quiere meterse en Venezuela a la mala, mano militar, por el petróleo, la vieja tesis de que es un imperio... Nos hemos puesto académicos. No, académico no. Tú te has puesto chavista. Cállate, déjame hablar. La entrevista se ha terminado. Regresamos después de la pausa. Miren, cuesta muchísimo encontrar el punto exacto, pero en mi opinión, Rafael Poleo se lo buscó. Sí, señor. Ok, pero no todo son malas noticias para Poleo y Bailey. La industria del entretenimiento, siempre atenta a todo lo que está pasando, supo sacar provecho prácticamente de forma inmediata al incidente y reunió por primera vez en la historia al cantante de música mexicana, Héctor Peña, con Rafael y Jaime en un tema musical que entró justo a tiempo, justo en la raya en la nominación de los premios Grammy. Hablar. Yo ya no quiero escuchar tus mentiras. Cállate, déjame hablar. No me vengas con tus hipocresías. No te queda el papel ni la cara. Cállate. Mejor cállate. Miren, por menos que eso, Nicolás Maduro se para y baila. Amigos, fue transmitido en los Estados Unidos el esperado State of the Union, o como lo conocemos los venezolanos, memoria y cuenta sin exageraciones y babosadas populistas. Por primera vez en la historia fue rota la tradición de que el presidente llegue junto a su esposa al acto. Trump y Melania llegaron cada quien por su lado. Permítame el chisme. Uno puede medir cómo le va un matrimonio, el matrimonio de alguien, observando ciertos detalles. Por ejemplo, si duermen en lugares separados. Si llegan separados a eventos importantes. Si al esposo lo vinculan con una estrella porno. Doble. Sí, señor. Algo raro puede estar pasando ahí. Miren, el primer State of the Union de Trump fue tal cual lo esperábamos. Cargado de amenazas, de reformas migratorias, Norcorea. La página web PoliFact, dedicada a desmentir en tiempo real lo que dicen los políticos, cayó debido a la cantidad de visitas y de información que se generó durante el discurso de Trump. Increíble eso. Una página web que cuestiona lo que dice un político y lo desmiente. Se parece a lo que en Venezuela llamamos Twitter. Entre las cosas dichas por el presidente estadounidense, aseguró que su gobierno ganó la guerra contra la energía americana. ¿Escucharon bien? En el poco tiempo que tengo yo en este gran país, les juro que no estaba al tanto de que esa cosa estaba pasando. No. Cuando Trump retiró el velo de mis ojos, fue como cuando entras en Facebook y notas que una ex tuya se casó. Es como cuando tú dices, bueno, mira, chico, yo no sabía. Así. Señores, yo soy venezolano. Las guerras virtuales me hacen muchísimo ruido. Ahí está la guerra económica. ¿Por qué no plantear guerras mucho más divertidas como la guerra de los marshmallows o la guerra de los perritos Golden Retriever en cesticas? Cosas así. Trump también mencionó a Cuba, Venezuela y Norcorea. La primera dama se hizo solidaria con los pueblos de estas naciones sometidas, poniendo esta cara. Y no la quitó durante todo el discurso. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Las fechas las pueden ver en pantalla. Se llama Nuevamente. Denver, febrero 25. Paseo de las Artes, aquí en Miami, marzo 2, 3, 24 y 31. Washington, D.C., 10 de marzo. Boston, 11 de marzo. Santo Domingo, República Dominicana, 16 de marzo. Punta Cana, República Dominicana, 17 de marzo. Dallas, Texas, 4 de mayo. Houston, 5 de mayo. Y de ahí seguimos por el mundo entero. Por cierto, no se pierdan mañana en la noche, a partir de mañana y hasta el 4, son 3 días consecutivos, Piaf en Orlando, en el Dr. Phillips Center for the Festival and Arts, algo así muy parecido. Las entradas están a la venta no sé dónde, busquen ustedes la información. Pídansela a Mickey, él sabe dónde es. Bien, Conectados se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y Vivo Play. Quiero saludar a las personas que están en la transmisión en este momento. Vamos a ver si las puedo ver aquí. Recuerden ustedes que nosotros transmitimos esto en vivo y lo grabamos aquí. Está. Vamos a ver si se ven. Aquí estoy saludando. Dice Flori Peñalver. ¿Cómo estás, Flori? Bolívar 46. Hola, Luis, te amo. Yo también te amo. Te amo, toda la vida te he querido. Vamos a ver quién más está por acá. No se escucha, dicen acá. Porque estamos sacando la señal por televisión. A lo mejor es por eso que estamos bloqueando el micrófono. Alejandra, un beso para ti, Alejandra. Paola Santana, beso también para ti. Desde Colombia, hoy tenemos un programa altamente colombiano. Mis invitados ya se encuentran acá. Vamos a conversar con la periodista de Radio Caracol aquí en Miami, Yoli Cuello. Vamos, y yo sigo viendo para acá y tú me estás ponchando por la otra.
Yo mirando para acá, aquí todavía entonces. Ok, Yoli Cuello. Y vamos a conversar también con el candidato a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior, Juan David Vélez. No se retiren, ya regresamos, seguimos conectados. Piaf, Voz y Delirio cautivará a la ciudad de Orlando con la maravillosa historia de La Voz de Francia. María Casemprún, junto a una banda de grandes músicos en vivo, los llevará a transitar las calles de París. Del 1 al 4 de febrero en el Dr. Philip Center. Más información en piafmusical.com. Estamos conectados, transmitiendo desde Miami para TV Venezuela y Vivo Play. Bien, ya están mis invitados con nosotros en el estudio. Los dos son colombianos. La primera es periodista de Radio Caracol Miami, Yoli Cuello. ¿Cómo estás, Yoli? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por Bienvenida. invitarme. Muchas Oye, gracias. que hablas rapidito como yo, me gusta. Claro, porque yo también trabajo en radio. Y los minutos lo cobran. Yo creo que tú tomas mucho café. Sí, todas las mañanas. Sí. Todas las Como mañanas. 3 cafés, sí. Como 3 cafés. Sí, sí. Tú sabes que yo hice radio en las mañanas durante 25 años. Me levanté todos los días a las 4 de la mañana para hacer mi programa. Todos los días. Y yo no puedo parar. O sea, yo me tomo como 5 coolers de café negro completo. O sea, me quedé con esa maña. Yo también. ¿Duermes bien? Sí. Bueno, me levanto a las 3:30 de la mañana. ¿Y a qué hora te acuestas? Como a las 11, 10:30. No puede ser. Pero eso duermo no los es- fines de eso no es sano, semana. eso no es sano, Yoli. No, pero bueno. Pero Bienvenido también nuestro invitado, Juan David Vélez. ¿Cómo Gracias. estás, Juan David? Un gusto estar aquí contigo, Luis. Encantado Un de gusto. conocerte. Muchas gracias. Candidato a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior. Así es. Ese es un título insólito, o sea, es para ser de nobleza, es una cosa inmensa. Yo no sabía, más bien tú me informaste a mí de que en Venezuela tuvimos alguna vez eso, o fue Sí. Yoli que me lo dijo. no, yo no. Aquí el político es él. Sí, pero fue así antes de la Constitución del 99. Ajá. Tenían ese cargo, pero también, por ejemplo, en Ecuador tienen 7 congresistas o diputados que representan a los ecuatorianos en el exterior. Ajá. ¿Y No es cuál, es único la, en cuál es la Colombia. responsabilidad de ese cargo en particular? ¿A No, qué es se un dedica? Ajá. congresista representante a la Cámara que está representando a los colombianos en el exterior en el Congreso de la República. Hay que entender que los colombianos en el exterior siguen siendo colombianos y necesitan el respaldo del Estado colombiano en cualquier eventualidad. Entonces, el trabajo que vamos a hacer es precisamente llevar la voz de los colombianos que tienen muchas necesidades y que aportan mucho a Colombia, pues obviamente tener una representación en el Congreso de la República. ¿Cuántos colombianos se cuentan hoy día fuera de su país? Aproximadamente 5 millones de colombianos en el exterior. ¡Qué Así es. bárbaro! O sea, nosotros vamos ahí pegados. Nosotros ya No, somos, ya ustedes nos ganaron. ya somos 4 millones. Yo no sé en Miami, yo creo que en Miami todavía no. En Miami hay muchísimos colombianos. Muchísimo, Muchos la colombianos. Yo segunda, tercera. todavía en Miami. Yo quiero una arepa y me dan las arepas esas que hacen ustedes que no son arepas. Depende de dónde No, vas. no. Aquí en el Doral, no, aquí el No, Doral sí, te la aquí, dan aquí, estamos, venezolana. aquí estamos mandando. Nos vamos para arriba. Ya Venezuela, tuvieron Venezuela. alcalde y todo. Sí. Pero la arepa colombiana es muy rica también. Muy sabrosa, Ay. muy sabrosa. Yo una vez conversé con Shakira y entonces empezamos a hablar de la arepa y ella no se dio cuenta de que ella estaba hablando de su arepa y yo no me di cuenta que yo estaba hablando de la mía. Y estamos hablando de 2 arepas así. ¡Uy! Miren, a ver, Yoli, A ver. cuéntame un poco sobre la radio, sobre lo que te dedicas. Te dedicas a la información. Radio Caracol, aquí en Miami, es una institución porque, es muy dinámica en el tema noticioso. Claro, no. Y sobre todo porque tuvimos la oportunidad de ingresar a un mercado donde estaba dominando la radio cubana. Radio Caracol tiene como 25 años más o menos de estar operando aquí en Miami, es una institución en Colombia, y ahora formamos parte de un grupo que es internacional, que es el Grupo Prisa de España. Y entonces, no solamente con la radio colombiana, sino le pudimos llegar también a todos los latinos, y con la radio que se hace, con el periodismo que se hace en Colombia, y jugamos un papel muy importante, y ahora pues continuamos también con esas transmisiones aquí. Y ahora, siendo Miami un lugar, tan multicultural, donde hay tantas nacionalidades distintas, y ahora los venezolanos, pues hay tanto venezolano que se ha sumado a Miami,
han modificado sus contenidos también para atender al público venezolano? Mira, lo que sucede con Miami es que Miami es muy particular, porque cada crisis de América Latina se refleja en Miami. Ajá. Porque cuando los argentinos tuvieron la crisis económica, se vinieron muchos argentinos. Y entonces, claro, lo que es noticia, y América Latina es uno de los puntos que nosotros cubrimos. Ahora los venezolanos, pero también como somos una radio que está vinculada con Colombia, hace frontera Colombia con Venezuela, o sea, las noticias de Venezuela también son importantes porque la comunidad venezolana aquí, la cubana originalmente, es que todo va dependiendo del ciclo noticioso y de la gente en lo que esté interesada. Por supuesto, la noticia local es importante también, porque al tiempo que está sucediendo lo que ocurre en Venezuela, tú también quieres saber por qué no avanzan los carros en el Palmetto. Entonces, tienes que hacer ese vínculo entre lo que está pasando en el país de origen del que te escucha, pero al mismo tiempo lo que sucede aquí en la comunidad, ¿no? Juan David, ¿cuál es la situación del colombiano que está fuera de su país? Porque, a ver, la situación del venezolano que está fuera hoy día es dramática, porque en un espacio de tiempo muy breve, o sea, digamos, esta migración insólita se ha producido de la manera, se ha acentuado en los últimos 2 años, de una manera realmente impresionante. Hemos visto fotografías de venezolanos tratando de cruzar la frontera por el puente hacia Colombia, pero de una manera radical, loquísima, o sea, espantosa. Estos colombianos que están fuera del país, ¿qué situación tienen? O sea, ¿cómo los representas tú? ¿En qué manera? Nosotros tenemos varios escenarios. Nosotros tuvimos un auge de colombianos que salieron en los 80, precisamente por el fenómeno del narcotráfico, el problema del narcotráfico. Muchos colombianos tuvieron que salir. Posteriormente, en los años 90, finales de los 90 y principios de los 2000, salimos muchos colombianos debido al problema de la guerrilla, de los paramilitares, de la violencia en Colombia. Y ahora estamos teniendo otra vez un crecimiento de colombianos que están saliendo. ¿Qué es lo que pasa? A pesar de que tenemos muchos colombianos que llevan en el exterior mucho tiempo, están aportándole, por ejemplo, mucho a la economía colombiana. Están mandando más o menos 6.000 millones de dólares anualmente que está moviendo la economía colombiana. Significa más o menos el 2% del Producto Interno Bruto. Es el doble de lo que produce el café colombiano. Entonces, realmente, estos colombianos que tienen muchas necesidades en el exterior también están trabajando fuertemente para apoyar a los colombianos y a sus familias que están aún en Colombia. ¿En cuánto está el cambio del dólar? A 3.000 pesos. 2.800, ha bajado un poquito, sí. Sí. Oye, yo nunca he hecho groserías en el programa, pero estuve a punto de decir una. No te rías, Yoli, por favor. ¿Por qué? No, porque es muy horrible el cambio nuestro. Pero no lo dijiste. No lo dije. ¿Pero cuál cambio? Porque no, ustedes tienen pensé. 3 monedas, ¿no? Como los pero tú eres cubanos. mala, vale. Pero Ten ninguna vale. piedad, por favor. Ninguna de las 3 vale. Dios mío, espérate, que hay alguien que está a punto de salir de aquí. Quédate ahí. Ya yo no sé en cuánto está el cambio del bolívar porque nuestro. se parece a que los cubanos, tú 200 y sabes. pico mil, es una locura. Tú sabes que el cubano tiene el CUC, tiene el dólar y tiene el peso cubano, ¿no? Sí, claro. Ustedes van por ahí, pero con la misma moneda. El tricón. Pero hay que recordar que hace 30, 40 años eran los colombianos que pasaban a Venezuela. Ahí. Y pasaron muchísimos a Venezuela. Hoy vemos cómo los venezolanos y colombianos residentes en Venezuela están regresando a Colombia. Se estima que más o menos 1,5 millones de venezolanos o colombo-venezolanos han vuelto a Colombia, o por lo menos como tránsito. Eso pone en un problema supremamente delicado a Colombia, con una crisis humanitaria venezolana que está afectando ya directamente, por ejemplo, el tema en la frontera con Cúcuta o en Arauca, mucha violencia. Y es un problema humanitario que nos está afectando mucho, pero todavía tenemos muchos colombianos residentes en Venezuela que están sufriendo lo que es esa dictadura. Sí. Entonces, ahora, cuando tú escuchas al dictador Nicolás Maduro decir, por ejemplo, que Venezuela le ha abierto las puertas a los colombianos que vienen escapando a la violencia de la guerrilla y han encontrado estabilidad y progreso y futuro en el país, te lo pregunto en 2 formas. Como político, ¿no? Una persona que conoce de las mañas de la política, porque como todo oficio tiene su maña, ¿no? Y esto visto desde el punto de vista pues, positivo. O sea, la maña es parte del oficio como político. Y lo otro como colombiano, cuando escuchas que el dictador del país vecino se expresa de esa forma, que es en cierta forma una burla hasta para los propios conciudadanos tuyos que están en mi país, en Venezuela, que están viviendo las calamidades que estamos atravesando todos. Pues Hugo Chávez y Nicolás Maduro acabaron con Venezuela y realmente lo que están tratando es exportar el socialismo del siglo XXI a Colombia. Y eso es lo que estamos viendo, precisamente, que su aliado estratégico de los últimos 7 años y medio, el presidente Juan Manuel Santos, le abrió las puertas precisamente a las FARC, a los terroristas y narcoterroristas de las FARC, a que implementaran precisamente ese socialismo del siglo XXI. A nosotros como colombianos, que somos un país solidario, por supuesto, nos duele mucho la situación de Venezuela. Y nos hemos solidarizado, por ejemplo, nosotros desde el Partido Centro Democrático. Pero también vemos una posición muy débil del gobierno colombiano hacia la dictadura venezolana.
Y eso es lo que precisamente tenemos que empezar a enfrentar con voces en todo el partes del mundo. Hay que cuestionar precisamente esa dictadura, hay que castigarla y hay que presionar para que caiga, porque ahí hay muchos colombianos que están sufriendo. Son 2.200 kilómetros que compartimos de frontera. Y lo que pasa en Venezuela repercute en Colombia, y lo que pasa en Colombia repercute en Venezuela. Entonces es un problema que estamos afrontando de la misma manera. ¿Cuál crees tú de las dos resonancias está generando hoy día mayores consecuencias? Porque, te repito, lo que tú dices, lo que pasa en Colombia tiene repercusión en Venezuela, lo que pasa en Venezuela tiene repercusión en Colombia. Pues este año tenemos elecciones en los dos países. No, en Venezuela hay pero elecciones. por favor, ¿pero qué le pasa a este muchacho? No, ustedes me van a sacar como... Ustedes tienen elecciones, nosotros tenemos un parapeto. ¿Sabes lo que significa parapeto? Sí. Pero realmente ustedes van bueno, Maduro va a convalidar su dictadura, porque eso es lo que le encanta hacer. Ahora sí, realmente, pequeño para el caballero, por pero favor. tantas veces lo han hecho, tantas veces lo ha hecho. Realmente el socialismo del siglo XXI gana una elección, la ganó en el 98, las demás se las ha robado. Lo que nosotros tenemos en este momento son unas elecciones que corremos el riesgo de convertirnos en una dictadura tal como la venezolana. Y por eso no vamos a permitir a que ganen aquellos izquierdosos que tanto daño le han hecho a nuestro país y que quieren asociarse precisamente con Nicolás Maduro. Ese es nuestro reto como oposición, ese es nuestro reto como centro democrático, llegar al poder precisamente para no permitir, para hacer ese muro de contención del socialismo del siglo XXI, tal como lo hizo Álvaro Uribe cuando fue gobernante, que fue el único gobernante en Latinoamérica que fue capaz de enfrentársele a Hugo Chávez. Y ese es precisamente nuestro reto. Realmente lo que pase este año en las elecciones de Colombia sí van a repercutir en Venezuela. Y esa es la posición que nosotros tenemos, ganar las elecciones para poder ayudarle al pueblo venezolano. Muy bien, no se retiren, regresamos, seguimos conectados. Además que mi hijo desarrolló una técnica, pero la verdad que los niños son, yo no sé quién se les enseñó, una cosa natural de supervivencia. Cuando mi hijo se hacía pupú, me venía con la vaina aquí en la bolsa, y ya sabía que papá le decía, coño, yo te he dicho, lo primero que me dice es que hijo, ¿te hiciste pupú? Papá, yo te quiero. Regresamos a Conectados, hoy conversando con Yoli Cuello, periodista de la cadena Radio Caracol aquí en Miami, y con el candidato Juan David Vélez. Yoli, tú estuviste en Cuba. Sí. Fuiste a Cuba. Fui a Cuba cuando la muerte de Fidel Castro. ¿Qué impresión te dio Cuba? Como una estampa del tiempo ahí detenido, porque los edificios están como en la época en que los construyeron y tienen como solo la fachada, cuando estás en el interior se está destruyendo todo, pero el caribeño como tal, el cubano muy agradable, es parecido al costeño, yo soy costeña, entonces se sentía uno como que le daban la bienvenida. Fui en una época en la que estaba el gobierno de luto, porque había declarado el luto, entonces la gente no podía ni beber, ni hacer fiesta, ni nada, pero de todas maneras de forma clandestina lo hacían, y conocí la isla porque en realidad nunca había ido a Cuba, ¿no? Y encontrabas de todo, encontrabas la gente que defendía el sistema, pero encontrabas la gente que rechazaba el sistema, sobre todo los jóvenes que te atendían en los paladares, y las personas mayores que estaban allí y que contaban su historia de lo que había sido Cuba, y por supuesto las personas que tenían las ganas de irse para los Estados Unidos y que todavía no habían podido hacerlo. A mí hay algo que me produce un terror tremendo, y además me hago todas las preguntas del mundo, entre ellas está en el caso colombiano el tiempo que fue esa tragedia de la guerrilla, ¿no? Vivir bajo ese terror. Exactamente. Se está aumentando otra vez. Estamos en presencia todavía. Es correcto, pero el mayor auge de esa guerra, yo creo que pasó hace un poco, ¿no? O sigue siendo igual de intensa. Bueno, ha habido periodos, es que Colombia ha sido un país muy violento, porque es que el fin de semana pasado pusieron una bomba y ya hay 8 policías que perdieron la vida. Y entonces, cuando negocia con una guerrilla, desaparece esa guerrilla, pero aparece otro grupo y se crean otras. Claro. Desafortunadamente, no hemos podido tener como un tiempo de calma, ¿no? ¿Cuántos años van de esos? ¿50? ¿Más de 50? Sí, con la guerrilla. De la guerrilla de la FARC, que es la más sí. antigua de América Latina, ¿no? Fueron como, casi 52, Casi 53. Exacto, la instauración Casi lo mismo que la dictadura de Exacto, Cuba, el comunismo ¿no? de Castro. Entonces, nosotros ya llevamos 19 años en Venezuela metidos en esta tragedia, en el cual el encanto con
con Hugo Chávez y su propuesta inicial, donde atrapó la imaginación de la gente en tener un país mejor, y todo eso se fue mutando en lo que realmente él quería. Y bueno, y ahora estamos en esta desgracia que no encontramos manera de salir de ella. Es algo que me impresiona cómo el ser humano puede entrar por ese tubo y no encontrar cómo salir de ahí. Entonces te pregunto, tú que visitaste La Habana, ¿sentiste que la gente que vive allá es gente que ya está acostumbrada a eso? ¿Es gente que sabe qué clase de mundo se están perdiendo afuera? ¿Cómo vive el cubano allá? Lo que sucede también es que con la llegada de las redes sociales, de la internet, porque como a ellos les permiten un poquitico a cuentagotas, que lo sueltan cuando van a los hoteles, el gobierno ha tenido la particularidad en Cuba que cada vez que necesitan dinero, pues buscan la manera de que les pueda ingresar. La gente conoce el sistema porque es lo único que ha vivido, ya son muchos años, pero al mismo tiempo dice, esto es lo que ellos quieren, pero yo voy a hacer lo que necesito para sobrevivir. La palabra que de pronto uno consigue mucho aquí, que es voy a resolver por otro lado. Entonces te resuelven la comida, te resuelven todo lo que no te da el sistema, pero lo resuelven en ese mercado negro o violando las leyes que tienen dentro del sistema. No sé si me entiendes. Sí, o sea, entonces ya la gente dice, y tú lo veías, por ejemplo, en todas las plazas de la revolución a las que llevaban las cenizas de Fidel, tú veías a los jóvenes que estaban ahí porque los llevaron, pero algunos que estaban sentados, sí, aquí me trajeron, pero me voy a quedar aquí. Esos son los jóvenes del futuro. Esos jóvenes están haciendo lo que les toca, pero están como, me imagino yo, que cuando ya crezcan y les toque a ellos vivir en Cuba, tendrán otra realidad y podrán hacer otras cosas, pero lo están haciendo porque los están llevando. Entonces, sí, está el sistema y está el régimen, pero al mismo tiempo los jóvenes también están teniendo oportunidad de ver otra cosa, pero todavía nadie se ha revelado y me imagino que están esperando, ¿no? Que se produzca ese cambio. Porque fíjate, yo recuerdo hace no tanto que en Venezuela nos hablaban de la libreta de racionamiento que tienen en Cuba, y los venezolanos lo veíamos como una cosa tan distante y siempre se decía, por ahí vamos, ese es el camino. Y hoy día está esta cosa de las bolsas CLAP, que son unas bolsas de alimentos que controla el propio gobierno, y ninguno de los alimentos que se suministran a través de estas bolsas son producidos en Venezuela, lo que significa que hay un negocio de importación tremendo que está en manos de vaya usted sabe quién, y ahora a mí como venezolano la libreta de razonamiento me parece hasta superior, o sea, como más digamos, más consecuente que la bolsa CLAP, aunque las dos son una desgracia sociocomunista terrible. Ahora te pregunto a ti, Juan David, ¿qué te llevó a pensar en la política, a ti como ciudadano? Sin lugar a dudas es el amor por el país. Y ahí completo diciendo que eso es lo que falta en Venezuela, en Cuba, perdón. Los jóvenes, aunque ven otras cosas, no quieren a su país. Lo único que quieren es salir de la isla y emprender una nueva vida en otro país. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. Yo no creo que no quieran al país, lo que pasa es que no ven futuro, porque los venezolanos quieren a Venezuela, pero es que no se pueden quedar ahí. Pero están luchando por cambiarla. Y eso es lo que tenemos también los colombianos. Queremos a nuestro país y no queremos que nos convertirnos en otra Venezuela. Y esa es la gran ventaja. Y eso es lo que a mí me motivó a trabajar precisamente. Yo viví aquí desde el año 2001. Me crié aquí. Tengo un futuro muy próspero en los Estados Unidos. Pero yo he decidido trabajar por mi país porque veo una situación bastante complicada. Y me preparé para poderle llevar las mejores propuestas a Colombia. Y eso es lo que quiero hacer precisamente. Y esa es la motivación. La motivación precisamente se basa en el amor que uno siente por el país de uno. Permíteme hacer un comentario. Fíjate, yo hace creo que más o menos un año fui a Brasil, me presenté en Brasil. Aunque ustedes no lo crean, yo hago comedia. Fui a... Pues, sí. ¿Pero y te tocó hablar portugués o...? No, me llevaron a un programa de televisión allá. Y me entrevista este señor que tiene un late night famosísimo en Brasil y tal, y me hace una cantidad de preguntas y me dice, me hace ese mismo comentario, yo no quiero que Brasil se convierta en Venezuela. Y eso me detonó el cerebro, porque yo entiendo en el sentido que tú lo comentas, pero a mí como venezolano, yo no puedo menos que desearle al mundo que el mundo se parezca a Venezuela, a la Venezuela de verdad, que no es esa costra de porquería que hoy día mal gobierna el país. Venezuela es un país precioso, de una cultura inmensa, de una bondad tremenda de su gente. Dios quiera que el mundo se parezca más a los venezolanos, que somos quienes somos Venezuela, y no a los desgraciados que la han vuelto trizas como la han vuelto. Son, fíjate tú, la mala maña de la radio, llegué a la hora. Así es la radio, ¿verdad? Claro, porque hay que dar la hora constantemente. Radio para que sepa que está en vivo. Todo el tiempo estás dando la hora. No se retiene, seguimos conectados. ¡Wow! Regresamos a Conectados. Hoy estamos, Colombia, viva Colombia. Estamos rodeados de Colombia. Estamos que celebramos a Colombia. Juan David Vélez, Yoli Cuello.
te pregunto, Juan David, todo este tema del diálogo con la guerrilla, entiendo que fue suspendido. Hoy leí que Juan Manuel Santos no mandó a la delegación esta que está como negociando con el ELN en Quito, y nosotros en Venezuela tenemos una suerte de circo similar que se está llevando a cabo en República Dominicana entre un sector de la oposición y el gobierno, la dictadura de Venezuela. En estos tiempos en que las posiciones son tan distanciadas, ¿no?, tan radicalmente opuestas, donde la política también ha sufrido un descrédito tremendo entre la ciudadanía, porque la gente como que está buscando opciones distintas, terceras vías, está buscando gente que le despierte otra vez esa pasión hacia aquellos que puedan representarles en las instancias de poder. ¿Qué reflexión te significa para ti lo obligatorio que es el diálogo en el tema político y democrático y lo difícil que es presentarlo ante la ciudadanía? Creo que esta es la mejor pregunta que he hecho en mi vida, Dios mío. Te quedó bien. Te quedó bien, wow. ¡Wow! Pero la va a responder. Pobre muy político, lo está poniendo en aprietos. Me puso nervioso. No, Luis, es muy sencillo, es muy sencillo. La gobernabilidad del Estado de Derecho tiene que negociar es con los ciudadanos de bien. Con los terroristas lo único que se tiene que negociar es el sometimiento a la justicia. Así como lo hacen en este gran país que admiramos tanto y que queremos tanto como los Estados Unidos. Acá no se negocia con terroristas. Claro que Colombia tiene un conflicto muy, muy viejo, muy antiguo, y hay que terminar ese conflicto de alguna manera. Pero mientras el Estado esté fuerte, fortalecido. Hoy vemos un Estado cometiendo los mismos errores que se cometieron con las FARC, con la negociación en las FARC, que fue en Cuba, precisamente, avalada por Venezuela, por el gobierno de Venezuela, precisamente. Entonces nosotros no podemos caer en los mismos errores. Si se advierte a Juan Manuel Santos que está cometiendo los mismos errores que finalmente llevó a que el pueblo colombiano rechazara los malos acuerdos entre Juan Manuel Santos y las FARC. Nosotros como líderes políticos, como futura generación, como la actual generación que quiere llevar estas banderas de una política decente, con propuestas, nosotros lo que tenemos que es fortalecer las instituciones colombianas, fortalecer al Estado colombiano y que fomentar la legalidad, premiando al que se porta bien y castigando al que se porta mal, no dando ese mal ejemplo de premiar a quien ha cometido delitos, como lo están haciendo precisamente en Colombia, donde tenemos candidato presidencial un terrorista que tiene 450 años de cárcel. Ahora, yo vi una imagen hace 2 días, o cuidado fue ayer, de Timochenko, como dando un discurso preelectoral, ¿no?, buscando de alguna manera pues iniciar una imagen de partido político y tal, y demostrar que hay fuerza en la calle. Y vi como poca gente, en verdad, en ese lugar. Bueno, pero es que ellos formaron su partido político, le dejaron las mismas siglas del grupo guerrillero que torturó tanto al país, que son la FARC, y él quiere ser candidato a la presidencia. Lo que pasa es que ellos se tienen que someter a la justicia y ese proceso todavía no se ha dado, y por lo que uno entiende, personas como él, que tienen ese récord criminal de crimen de lesa humanidad, no pueden aspirar a cargos en la política. Ellos tienen unas curules que le asignaron en el marco del proceso de paz, pero personas que tienen ese tipo de antecedentes no pueden ocupar esas curules. Lo que pasa es que no se sabe lo que va a suceder ahí. O sea, de aquí a que sea candidato a la presidencia, yo lo dudo, no creo. ¿Tú crees que eso va a pasar? Yo creo que ya es candidato a la presidencia, ya tienen asegurados los criminales de esa manera 10 curules en el Congreso. Y ese es el reto que nosotros tenemos precisamente para que no sean la mayoría en el Congreso. Y por eso nosotros nos estamos haciendo esta posición y creemos que ganando las elecciones vamos a castigar precisamente esas posiciones de estos terroristas en el Congreso. Por eso nosotros hemos adelantado este referendo para que actores de crímenes atroces no sean candidatos al Congreso, no sean candidatos a la presidencia. Ellos sí tienen que pagar las condenas. Está bien que sea una justicia transicional, tal como lo hicieron los paramilitares, 5 a 8 años de cárcel. Se merecen 100, 40, 60 años de cárcel, pero que paguen. En este momento están pagando 0. Están dando discursos de moralidad, de política, como si fueran los grandes humanistas de la historia de Colombia, y realmente son unos sanguinarios, son unos narcotraficantes que tanto daño y tanta sangre han derramado. Pero de todas maneras la popularidad de ellos en el país no es buena. O sea, pero uno no se puede basar con el tema de la popularidad, porque recordemos que en el año 94, 95 indultaron a un golpista en Venezuela y solo 4 años después fue elegido presidente.
Bueno, pero era porque lo explicaba, ¿no? Porque No, engañó pero a todo pelee, el Johnny, mundo. por favor, oye, ¿Ah? de verdad, no, Pelee. pues póngase de acuerdo, me pone nervioso. Mira, te No, pregunto, porque Johnny. después nos mandan a callar. Sí, te voy a hacer esa pregunta, mira. A ver. Como periodista que eres, ¿viste la entrevista que tuvo Jaime con Sí, con Rafael Poleo, Jaime Bailey? Claro. Hay algo que me llama la atención, más allá de la forma en que Jaime entrevistó, más allá de la forma en que reaccionó al final Rafael Poleo o las respuestas que pudo haber dado. Es esa pregunta que le hizo a Rafael Poleo sobre, cuando Rafael Poleo habla de Jorge Rodríguez, quien a los ojos de cualquier venezolano es uno de los grandísimos responsables de la tragedia que estamos viviendo y tiene que ser llevado a juicio, sin duda alguna. Pero eso era lo que él estaba explicando. Pero sin ningún tipo de problema, correcto. Ahora, Poleo le dice a Bailey que Jorge Rodríguez es el mayor Es un hombre intelectual, el hombre culto, el hombre más culto que tiene la dictadura venezolana. Y esto le destalló el cerebro a Jaime. ¿Tú consideras que una persona villana, canalla, manipuladora, pueda ser una persona culta? Una cosa contrapone a la otra. Pero es que la cultura no tiene nada que ver con el carácter de la persona, tiene que ver con el conocimiento que tiene. Yo creo que, como yo no sé, porque al final no puedo terminar la idea, yo creo que él estaba como poniendo ese en el marco del contexto, que primero te exalto, pero después te voy con todas, le estaba diciendo, o sea, este es un señor culto, que es el que le está guiando, pero al final es el maquiavélico de todo lo que está sucediendo. Es como Hannibal Lecter. Hannibal Lecter es un tipo, un científico brillante, pero malo como gente. O sea, y volvemos a la parte de Cuba, que era lo que decían siempre de Fidel Castro, un dictador, acabó con la isla y todo, pero todo el mundo decía que el tipo era inteligente, que si hubiera utilizado toda esa inteligencia que tenía para el bienestar de Cuba, otra cosa sería de Cuba. Yo me imagino que él estaba tratando de ponerle en contexto para que los que no son venezolanos y de pronto no conocen muy bien al personaje, supieran de dónde viene, que no es que, no, pero es que este es un chofer de bus que llegó a la presidencia, detrás de eso tiene que haber alguien, que fue al final, que fue lo que él le dijo, porque si no estarían en el poder. No, sin y duda. la realidad es que están ahí. Sí. ¿Entiendes? Entonces, alguien tiene que estar maquinando eso. Yo me imagino que eso era, creo yo, Claro. y no estoy hablando por él, pero me imagino que él decía, esto viene de este señor, que es el que se leyó El Príncipe y es el que está acabando con todos los enemigos para que el régimen se mantenga. Así lo veo yo, no sé. O sea que Jaime Bailey no quería ser políticamente correcto. Él quería decir que el señor era un ampón. Sí, claro. Como realmente Bueno, lo era. pero eso lo puedes decir. En realidad es que el eso tema, no es mentira. Yo creo que O sea, Jaime vive en una forma muy intensa, gracias a Dios, y se lo agradecemos todos los venezolanos, lo que está pasando en el país. Claro. Y probablemente yo siento que estalló. Yo soy más de la o sea, parte... se sentía como traicionado cuando le ponen esa cualidad a una persona que o él considera que no se la intolerante. merece. Intolerante a que se le dé cualquier tipo de beneficio a alguien que haya participado y sea cómplice de la tragedia venezolana. Esa fue la manera en que yo interpreté lo que le pasó a Jaime. Ahora, yo habría disfrutado un poco más de una conversación en la cual el propio Jaime, con inteligencia, hubiera llevado al entrevistado a que él se desnudara y nos dejara ver si es chavista o no es chavista o qué opina, porque la opinión es necesaria y la discrepancia también. Pero empezó la entrevista diciendo un discurso bastante chavista. Sí. Realmente diciendo que las corporaciones americanas eran las interesadas en intervenir petróleo. en el petróleo, ExxonMobil y todo eso. Sí. Realmente así empezó la entrevista y generó esa duda, que tal vez fue la chispita que empezó a encender esa llama que terminó explotando. Y pisó una tremenda concha de mango Rafael Poleo cuando dijo que Jaime lo que estaba era para atacar a las instituciones Entonces tú políticas estás diciendo venezolanas. que fue que Maduro le mandó el texto. Es horrible, o sea, ahí eso fue un desliz. Si él intentaba de alguna manera protegerse, ahí se fue de boca y se rompió los dientes. Pero bueno, en fin. No, y el pobre también al final dijo, déjame hablar. Imagínate, tú no le vas a decir al conductor de un programa que... No, por el amor de Dios. Sí. Además como Jaime, pues. Jaime sabrá estirar ese chicle durante todo el año. Te mando un abrazo, Jaime Bailey. Ahora te pregunto, Juan David, la democracia colombiana, ¿cuál es su faceta más brillante y cuál es la más oscura? Y al referirme a la oscura, te pregunto qué cosas necesariamente, urgentemente, en una nueva administración presidencial hay que cambiar. Bueno, lo primero que hay que cambiar en Colombia es la justicia. En Colombia no hay justicia. Hay una oposición perseguida y hay una justicia que está actuando de manera corrupta para hacerle favores al presidente actual, Juan Manuel Santos, apoyando toda esta negociación que fue rechazada por el pueblo colombiano, por el elector primario. Entonces, realmente lo que tenemos que llegar a hacer en Colombia es una reforma a la justicia. Y también tenemos estos escándalos de los magistrados de las altas cortes totalmente involucrados en los escándalos de corrupción más yo creo que más grotescos de la historia de Colombia. Entonces tenemos que hacer una reforma
totalmente estructural de la justicia colombiana. Fíjate la estupidez que voy a decir y les pido disculpas por adelantado por la bobería que voy a decir, pero esto que tú estás señalando en este momento nos garantiza a los ciudadanos del mundo por lo menos unas 7 u 8 series nuevas en Netflix. Y exitosas, porque los cuentos en Colombia son para nunca acabar. Realmente son muchas las historias. Sí, no, lamentablemente. No, la corrupción es el factor más grave que tiene el país. Pero bueno, Y eso me es lo dice, me lo cuenta. en todos los sectores. Eso Claro, es. lamentablemente. Ya regresamos, seguimos conectados. Regresamos a Conectados, ya en el último bloque del programa. Yoli Cuello, Juan David Vélez, mis invitados de hoy, hablando mucho de Colombia y bueno, de su relación con Venezuela y de la política en general en Latinoamérica, donde estamos sufriendo tantas necesidades, tristemente. Oye, vamos Yoli, brevemente a repasar lo que está pasando aquí en los Estados Unidos con el tema de los latinos, los Dreamers, el mensaje a la nación. ¿Qué opinión te merece todo lo que dijo Trump anoche? Bueno, el presidente lo que hizo fue resaltar todo lo que él le ha dado a la gente que votó por él y con los ejemplos de las personas que estaban ahí, el tema de inmigración que se ha convertido como en la bandera. Habían jóvenes soñadores allí porque congresistas invitaron a jóvenes soñadores como para que le pusieran el rostro. Lo que se está planteando ahora, él está pidiendo que le den la plata del muro, que acaben con la migración en cadena y además que se suspendan también las loterías de visa. Eso sería un cambio significativo en lo que es la migración aquí, porque la migración en cadena significa que tú puedes pedir a tu mamá puede pedir a tus hermanos después vienen con sus esposas, las esposas una vez se hacen ciudadanas pueden pedir a su familia, entonces él quiere acabar con esa parte. Eso puede ser negociable. Lo que él no quiere negociar es el muro, pero él estaría dispuesto a darle a los Dreamers la ciudadanía, que antes no se hablaba de ciudadanía, y ampliar un poco más la categoría. Pero entonces, ¿Estamos hablando de cuántos? ¿1 millón? De 1.800.000 aproximadamente. Pero ahora falta que se sienten a negociar los políticos y puedan lograr algo para ellos. Al final, él decía, yo estoy dispuesto a comprometerme, lo que no se sabe es en qué. Porque si de pronto le dicen, ok, vamos a comprometernos, te damos la plata para el muro, como decía Luis Gutiérrez, que es un congresista de Illinois, decía, a mí no me importa, si hay que darle la plata para el muro, vamos a darle la plata para el muro, total, que lo construya si lo quiere construir, si eso es lo que él necesita. Pero cuando le están agregando esos otros componentes, ya hay otros que no están de acuerdo, y si él le pone la ciudadanía a los Dreamers, entonces ya los conservadores dicen que no, porque se trataría de legalizarlos a ellos y de como que compensar el mal comportamiento, y qué va a pasar con los padres de esos Dreamers, en fin. Ajá. O sea, eso es algo que parece que no tuviera solución, y el problema es que ellos, en marzo, se les vence la posibilidad porque el presidente no renovó la orden ejecutiva. Entonces, quedarían en un limbo. En pocas palabras, ellos necesitan que le resuelvan lo antes posible para que puedan quedarse legal en Estados Unidos. Hay la voluntad, claro. Pero lo que pasa es que hay que unir esos punticos para poder lograr ese consenso. Pero los han tenido en suspenso durante meses, en una Claro, forma dramática. Porque lo que pasa es que si no se hace nada y ordenan la deportación, ojalá que no pase, y todo el mundo cree que no va a suceder, pero es factible. En este mundo que vivimos, cualquier cosa puede suceder. Hoy mismo, creo que es la canciller colombiana, ¿se llama? María María Ángela Ángela Holguín. Holguín, correcto. También habló de que los venezolanos que no tuvieran papeles en Colombia, lamentablemente tendrían que ser deportados. ¿Qué opinión te merece a ti, Juan David? ¿Cómo? Porque necesariamente tiene que ser regulada la entrada, el ingreso de extranjeros a Colombia, como lo es en Venezuela. El Centro Democrático en estos 4 años de oposición ha propuesto precisamente que se trate de legalizar a estos venezolanos que están pasando a Colombia porque están en una crisis humanitaria. Nosotros tenemos que entender que hay una crisis humanitaria y tenemos que ser un pueblo totalmente solidario. Sin embargo, Colombia no está preparada y no se ha preparado para afrontar esta crisis. Lo que se ha pedido precisamente desde el Centro Democrático es acudir a las Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional, a los países amigos, para que nos ayuden, precisamente para ayudar a estos venezolanos que están llegando. Yo sí creo que se debe regular el tema precisamente porque está aumentando la criminalidad en la zona fronteriza de muchos delincuentes pasando la frontera, delinquiendo en Colombia y retornando a Venezuela. Entonces, eso es un tema muy delicado, pero el Estado no está funcionando, el Estado colombiano.
Yo creo que la posición de la canciller tiene que ser con una mano amiga para aquellos que están pasando, porque no tienen qué comer en Venezuela, pero muy firme el Estado colombiano para aquellos que están pasando la frontera a delinquir en Colombia. Vale. ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones al Congreso son el 11 de marzo. 11 de en el marzo. exterior pueden votar del 5 al 11, toda la semana. Del 5 al 10 en el votación consulado anticipada. y el 11 en el punto de votación donde tienen las ¿Qué clase de elecciones. elección es esa que tienes tú una semana para votar? ¡Qué Y aquí maravilla! también votación anticipada. Claro. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Claro. Ese es ¿Tú te facilitarle la imaginas en posibilidad. Venezuela Claro. una votación anticipada? Yo me imagino en Venezuela una votación limpia y ya se me aguan los ojos. Ojalá. Muchas gracias, Yoli, por venir. Un placer. Encantado Muchas gracias por conocerte, la ¿verdad? invitación. Igual, Juan Muchas David, gracias, Luis. Para mí un gusto. Muchas gracias y bueno, toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes que nos están viendo, hermanos colombianos, y ya será hasta mañana.